Para ti, ¿qué es lo más importante cuando compras un teléfono nuevo? ¿El tamaño de la pantalla? ¿El procesador? ¿La memoria? ¿La cámara? ¿La marca o el color? Dependiendo de tu uso, puede que prefieras unas sobre otras. Pero cuando miras el escalón de hasta arriba, en todas las marcas, al menos en Android, aunque todos te quieren enamorar con ideas de más megapíxeles o inteligencia artificial, hay un factor común en casi todos los modelos: Snapdragon 8 Gen 1. Por lo que es fácil pensar que todos tienen más o menos el mismo performance. Y después de tantas noticias de que Samsung estaba limitando el performance del S22, ahora sí que una bola de nieve que se convirtió en una avalancha por el poco conocimiento que tienen esos medios especializados. No te equivoques, todos los teléfonos limitan su velocidad y su performance de una u otra manera. Entendamos por qué, en esta comparativa entre el Red Magic 7 y el S22 Ultra. Bienvenidos de nuevo, yo soy Claudio y esto es De Cero a Tech. Hace un par de semanas hice la reseña del Red Magic 7, y aunque sé que es un teléfono para un nicho muy específico, mencioné un punto muy importante. Si tratamos de enfriar tanto nuestras consolas y nuestras PCs, ¿por qué no hacemos lo mismo con nuestros teléfonos? Y como Samsung decidió por fin darle al mercado mexicano un Galaxy S, pero con Snapdragon, podemos hacer esta comparativa para entender por qué. El Galaxy S22 Ultra sigue la moda de las marcas grandes de incluir el mínimo indispensable en la caja. Solo viene el teléfono, en este caso color vino, o burgundy, según Samsung, un pin para la bandeja SIM, un cable USB-C y nada más. En cambio, Red Magic tiene la decencia de incluir, primero que nada, un cargador de 65 watts, pero también una funda de TPU específica para el teléfono. Y aunque parece un extra de regalo, la funda es parte fundamental del diseño térmico del teléfono, como lo vamos a ver en las pruebas. En lo que respecta al diseño, son muy diferentes. Los dos tienen cosas comunes, como los botones de encendido y volumen, una bocina inferior y una frontal para llamadas, que funciona también como bocina estéreo, y múltiples micrófonos para mejorar la calidad de la grabación. Pero a simple vista, se nota que son teléfonos enfocados en mercados completamente diferentes. El S22 Ultra tiene un diseño muy sobrio, incluso deja las esquinas curvas como sus hermanos chiquitos, por una forma más cuadrada, como los anteriores Note. Los lados con un diseño muy limpio, incluso la pluma que se esconde como un botón más. Y por atrás, todo del mismo color, con una textura mate, solo interrumpida por las cámaras. Muy sobrio, nada muy llamativo. Y tiene certificación IP68, que significa que lo puedes sumergir en agua por lo menos por poco tiempo, que es lo contrario al Red Magic 7, donde las cámaras claramente pasan a un segundo plano. En esta versión Pulsar, combina azules, morados y rosas en una superficie casi cromada y tornasol, incluso agregando luces LEDs en 2 barras y en el logotipo, y con perforaciones en ambos lados y por atrás para darle aire al sistema de enfriamiento activo, algo que rara vez vemos en teléfonos. Eso sí, con este, cuidado de que no le vaya a entrar nada de agua. Tiene también 2 botones táctiles específicos para juegos y un switch con un claro color rojo para activar el modo de juegos. Y otra gran ventaja con el Red Magic 7 es que sí incluye un conector de audífonos estándar. Las pantallas de los dos son del mismo tamaño, 6.8 pulgadas, ambas OLED, aunque con diferentes resoluciones y refresh rate. La del Red Magic con 4 modos, 60, 90, 120 y 165 Hz. Y la del Samsung, variable con hasta 120 Hz o 60 Hz fijo. Los dos teléfonos soportan HDR. El Red Magic con un brillo máximo de 700 nits y el Samsung S22 Ultra con hasta 1750 nits. Aunque suena mucha más diferencia a favor del S22, ya viendo contenido es difícil de distinguir. El Galaxy se ve más brillante, sí, pero solamente si lo comparas uno al lado del otro. Y aunque son del mismo tamaño, el tamaño de los teléfonos es muy diferente. Samsung lleva la pantalla casi al límite, con los lados curvos y una cámara tipo punch hole, mientras que el Red Magic no sigue las modas, con los bordes superiores e inferiores mucho más grandes de lo normal, en donde se esconde la cámara, por lo que la imagen de la pantalla queda intacta. Eso sí, lo hace tan grande que no caben controles como el Razer Kishi y el GameSeed X2 original. En lo que respecta a especificaciones, ambos usan el Snapdragon 8 Gen 1. Los dos tienen 256 GB de almacenamiento UFS 3.1 y los dos usan Gorilla Glass, aunque en versiones diferentes. Las principales diferencias están en el que el S22 Ultra tiene 12 GB de RAM y el Red Magic 16, pero el S22 tiene una pila de 5000 mAh que da más o menos 108 horas en pruebas,
Y el Red Magic tiene una de 4500 mAh con una duración de 89 horas. Y como tacha importante, ninguno tiene lugar para microSD, aunque ya nos la sabemos con estos topes de gama. Ok, ahora veamos por qué creo que los medios exageran. Tenemos dos teléfonos que tienen exactamente el mismo procesador. Esto significa que en papel, los dos tienen el potencial de tener el mismo performance. El problema es que como cualquier CPU actual, más performance es igual a más gigahertz, lo que significa más voltaje, lo que significa más temperatura, y como vamos a ver, no es un problema tan fácil de manejar. Y en todo teléfono, los diseñadores tienen que jugar entre equilibrar performance, tamaño, materiales, ancho, temperatura, diseño, precio, etc. Y la manera más sencilla de hacer esto es ajustando el performance del procesador, que también lo hace de manera automática, literal, para no derretirse a sí mismo. Esto es una práctica muy común en laptops, donde el fabricante usualmente declara el TDP, o el diseño térmico, en watts, que básicamente nos dice qué capacidad tiene la laptop para disipar calor. Pero no es una práctica común en los teléfonos, y no hay mejor manera de verlo que con pruebas sintéticas o benchmarks, empezando con Geekbench, donde vemos que en un principio parecen estar iguales, con un resultado single core casi idéntico. Pero vemos que en multicore se empieza a separar. Incluso si corremos Wildlife Extreme, que es una prueba 100% de GPU, vemos que, aunque hay una diferencia, no es tan importante. En Antutu hay más o menos 10.000 puntos de diferencia entre los dos teléfonos. Esta es una prueba que dura un poquito más, lo cual nos da una indicación en dónde puede estar la diferencia. Mientras más tiempo, más se separan. En especial, considerando que todas las pruebas las hice con el procesador en frío. Y qué mejor para hacer la prueba de estrés que Wildlife Extreme. Esta corre la prueba que vimos antes, pero 20 veces seguidas. Y aquí es donde las diferencias del diseño termal salen a relucir. En el Red Magic, la ejecución más lenta está dentro del 91% de la más rápida, mientras que en el S22 tiene una diferencia de 47%. Es decir, las últimas ejecuciones tomaban más del doble de tiempo que las primeras. Y si vemos la gráfica de la temperatura, podemos ver que, mientras el S22 trata de estancar la temperatura en 40 grados, el Red Magic no tiene problemas y deja que siga subiendo. Ni siquiera llega al punto de equilibrio térmico del teléfono. Es decir, podría seguir ejecutando la prueba sin problemas. Entonces, ¿Samsung está diseñando mal el teléfono? No, pero es la lección que tienen que hacer los diseñadores. Mientras que en el Red Magic pueden dejar que el procesador siga subiendo la temperatura porque finalmente tienen aire para poderlo disipar, Samsung y obviamente todos los demás fabricantes de teléfonos tienen que limitar las velocidades mucho antes. Y si vemos los teléfonos con la cámara térmica al finalizar la prueba, vemos que el S22 apenas llega a 40 grados, mientras que el Red Magic tiene el punto más caliente en casi 60 grados. Solo como referencia, la piel se quema si está en contacto con algo a 49 grados por más de 8 minutos. El Red Magic literal quema, y por eso su funda es parte del diseño térmico. Está hecha literal para mantener tu piel separada del increíble calor que genera, mientras que el Samsung lo puedes tener en la mano sin el más mínimo miedo a quemarte. Estas son decisiones que ambos equipos tomaron en el diseño de cada teléfono. Pero esto no significa que el Samsung S22 Ultra sea lento. Es más rápido que el 98% de los dispositivos Android en circulación. Y más, si consideras que el 99% de la gente no puede distinguir la diferencia entre la velocidad de un gama baja nuevo y un gama alta. La verdad es que los teléfonos flagship tienen exceso de poder. Y el 99% de la gente no es una aplicación que lleve el CPU o el GPU al máximo. Incluso, este tipo de aplicaciones que utilizan más poder durante más tiempo, como la edición de video, edición de imágenes, diseño CAD y diseño 3D, rara vez las vemos en los teléfonos. La única que sí es común son los juegos. Samsung sabe eso, y sabe también que reducir la velocidad en aplicaciones que no necesitan tanto poder no afecta el resultado final para el usuario. Pero le va a ayudar al teléfono para que le dure más la pila y se desgaste menos, y que la experiencia general sea más equilibrada. Valores que consideran más importantes para sus clientes. Tal vez lo correcto es incluir un control para poder decidir qué performance le vas a dar a cada app. Pero, seamos sinceros, el 99% de la gente, incluso los especialistas, lo van a dejar como viene. Y si Samsung tiene que decidir entre sacar el teléfono o retrasarlo para agregar una funcionalidad que solamente va a usar gente que realmente no entiende muy bien cómo funciona, no te equivoques, hasta yo como consumidor final prefiero que lo saquen antes. Ahora, hablemos antes de juegos. Y seamos sinceros, es lo que verdaderamente nos interesa. Así que veamos qué tal se comparan. Empezamos probando Call of Duty.
Y la verdad es que es un juego muy optimizado. Corre casi en cualquier dispositivo y obviamente con los dos podemos subir las gráficas y el framerate al máximo sin ningún problema. Eso sí, ninguno está habilitado para 120 frames. Jugué más o menos media hora con cada uno y en ningún momento tuve bajones de rendimiento, así que había que subirle el nivel un poco. Por lo que el segundo juego fue Fortnite. Ya no es tan popular en Android porque ya no está en el Play Store por la pelea que tienen Epic con Google y Apple. Pero por lo menos en Android lo podemos instalar por fuera. Y aquí es donde empezamos a ver diferencias importantes. Puse el juego en el máximo de calidad, solamente aumentando el máximo de FPS a 60. El S22 Ultra empieza bien a 60 frames, pero después de un rato se equilibra en más o menos 45. En cambio, el Red Magic no baja de velocidad. Incluso el mínimo que llegó a mostrar fue de solamente 58 frames. Y lo mismo con Genshin Impact. Igual puse los settings al máximo y con 60 frames. Y el Red Magic como si nada. Llega y se sostiene al máximo todo el tiempo, no importando si estás en el bosque o en la ciudad. Pero el S22, mientras estás en las afueras, puede mantener un promedio de más o menos 50 frames, pero en la ciudad, este baja y se queda entre 40 y 45. Y obviamente, tenía que probar los dos con emulación. Pero para no hacer el video tan largo, solamente me enfoqué en los más pesados: PlayStation 2, GameCube y Wii. En lo que respecta a GameCube y Wii, usamos Dolphin MMJR. Y ninguno de los dos teléfonos va a tener problema para jugar el juego que le aviente. Lo mismo con los juegos de Wii. Incluso probamos subir la resolución de Mario Sunshine y los dos teléfonos llegan a 6x sin problemas. Probando con Automodelista, que es un juego más complicado, el Red Magic no tiene problemas para jugarlo a 4x, pero el S22 Ultra se quedó en 3x. Y es una situación muy similar con Aether SX2. Aunque hay muchos juegos para probar, últimamente he visto que God of War 2 tiene un framerate bastante estable en su primera sección, que hace más fácil comparar los resultados. Y aquí sí, el Red Magic puede subir hasta 5x y mantener los frames bastante constantes, pero el Galaxy en 5x ya es injugable. En ambos casos, son resoluciones exageradas para jugar en un teléfono. Creo que 3x para las dos consolas es el punto ideal, y en ese nivel los dos los corrieron perfecto. Para terminar, revisemos las cámaras y otras funcionalidades adicionales que tienen los teléfonos, porque finalmente no los usamos solamente para jugar. ¿Y por qué no empezamos con los modos de juego? El Red Magic tiene un modo que se activa con el switch externo, y este pone el teléfono en un modo tipo consola, con una interfaz enfocada 100% en los juegos, y permitiéndote bloquear notificaciones. Es un apartado interesante y funcional, y lleva un registro de cuánto tiempo pasas en cada juego. Y también te permite configurar los botones externos. Por otro lado, el Galaxy S22 Ultra tiene el Game Launcher, que básicamente agrupa los juegos y sus notificaciones en una misma pantalla. Incluso tiene la opción para esconderlos del resto de las pantallas. En general no aporta mucho, pero también te permite bloquear notificaciones mientras juegas. Durante el juego, los dos tienen interfaces adicionales. La del Red Magic te da muchísimas opciones, desde modificar el volumen y el brillo, hasta cambiar los modos de performance en caliente, incluyendo la activación de muchos plugins. La del Galaxy te permite desactivar notificaciones con el Priority Mode, pero lo principal es que te deja entrar a los plugins que te dejan administrar las configuraciones de performance por juego, que fue necesario para que los juegos corrieran al máximo. El único detalle es que solo te muestra los juegos que detecta automáticamente, que es absurdo porque no tiene un listado de todos los juegos existentes. Como ejemplo, Dolphin MMJR no lo pudimos agregar. La siguiente funcionalidad que nos interesa como gamers es la capacidad de conectar tu teléfono a una pantalla externa. Los dos soportan el protocolo MHL en sus puertos USB, lo que significa que puedes conectar un monitor USB-C o con un adaptador HDMI y poner la imagen en una pantalla grande, sin nada de latencia. El Red Magic solamente muestra la pantalla igual a la que tienes en el teléfono, por lo que verás siempre dos barras negras arriba y abajo de la imagen. Mientras que el Galaxy S22 Ultra tiene el modo DeX, que cambia la interfaz a una tipo Windows, en la cual puedes cambiar la resolución y aprovechar para ver los juegos en pantalla completa. En el apartado de las cámaras, no hay mucho que comparar. El Galaxy S22 Ultra es uno de los reyes de la colina, y en este caso incluye 4 cámaras. La principal, wide, con un sensor de 108 megapíxeles, una ultra wide de 12 megapíxeles y 2 telefoto de 10 megapíxeles, una con zoom óptico de 3x y la última con un zoom óptico de 10x. El resultado son fotos que le compiten a cualquier teléfono. Tienen uno de los mejores sistemas de postprocesamiento, efectos y visión nocturna. Y los dos lentes de zoom óptico son muy útiles para muchísimas situaciones,
En cambio, en el Red Magic es uno de los puntos más débiles. Tiene 3 cámaras, la principal wide con un sensor de 64 megapíxeles, otra ultra wide con 8 megapíxeles y la última con un lente macro de 2 megapíxeles. La verdad es que ninguna cámara de un teléfono actual es mala, y para el fotógrafo casual no habrá mucha diferencia entre los dos. Pero si eres más bien experto o creador de contenido, definitivamente el S22 Ultra va a ser tu mejor opción. En relación al software, ambos vienen con Android 12, el Samsung con la interfaz One UI, que la verdad es cada vez mejor, muy conocida para toda persona que haya tenido un teléfono Samsung, y durante todas las pruebas no nos dio ningún problema. Lo único que sí es que a veces puedes sentir que la pantalla se alenta, pero tiene que ver más con el modo de velocidad variable de la pantalla. La interfaz del Red Magic se llama Red Magic UI y es bastante simplona. No tiene cosas como el listado de aplicaciones o que se acomoden los iconos solitos al tratar de mover uno, pero en general es más que suficiente para cualquier usuario. Tampoco nos dio ningún problema en las pruebas. En lo respectivo al mantenimiento del software, Samsung actualmente promete 4 años de actualizaciones de Android y 5 de seguridad, mientras que Red Magic, digamos que no. Por experiencia, si recibes una actualización de la versión de Android, considérate afortunado. Sí, hacen actualizaciones de seguridad y para solucionar bugs. Solamente no esperes una versión completamente nueva. Como último detalle, el Galaxy S22 Ultra tiene una pluma, que agrega muchísimas funcionalidades. Desde poder hacer notas sin tener que abrir el teléfono, hasta usarlo como un botón remoto para tomar fotos. Es un ecosistema bastante desarrollado, con muchas apps que la pueden usar y un accesorio que seguramente disfrutarán los más creativos. Como último punto tenemos la principal diferencia entre los dos teléfonos, el precio. El Red Magic tiene un precio inicial de $625, mientras que el Galaxy S22 Ultra empieza en $1,200. Y ponle a eso el costo adicional de México, que lo pone más cerca de los $1,500. Ahora sí, que un teléfono para muy pocos. Aunque el Red Magic también te va a costar un poquito más por importarlo, ya que no hay representación oficial. El S22 Ultra literal llena cualquier checklist de funcionalidades y requerimientos. Y sí, alenta el performance en algunas apps. Pero gracias a este video, ahora sabes que la única manera de no alentar nada es con un teléfono como el Red Magic 7. Así que no te subas a la avalancha de la desinformación. Si hubiera sido Xiaomi o Huawei, estoy seguro de que nadie hubiera dicho nada. Pero si eres Apple, Samsung o Google, algún neófito se va a quejar. ¿O tú qué opinas? ¿Realmente lo hacen para abusar del consumidor? Deja tu comentario porque todas las opiniones cuentan. Y si estás aquí, ya no olvides darle like y suscribirte. Recuerda, juegos retro, tecnología moderna, de cero a tech.